Cordial saludo, profe. En este video, mis compañeras Juliana Fabre, Isabela Muñoz y Camila Suárez y mi persona Ana Londoño estaremos hablando sobre cómo el lenguaje no solo describe una realidad, sino que tiene el poder de crear, transformar y actuar en situaciones sociales, brindándonos así una idea como más puntual acerca de cómo nos relacionamos y lo que somos capaces de transmitir a través de las palabras. Para entender mejor toda esa idea, nos hemos basado en el filósofo John Austin, que fue el primero en proponer un concepto acerca de las emisiones realizativas. Estas emisiones nos ayudan a comprender que el lenguaje actúa en vez de describir. Austin destaca que las teorías del uso, la situación, las consecuencias y la fuerza en la que el hablante enuncia son factores importantes y decisivos para determinar si estos actos son eficaces o no. En relación a esto, mis compañeras y yo seleccionamos temas fundamentales para esta presentación, como lo son las emisiones realizativas, sus reglas, eh, infortunios, la noción de fuerza y los tipos de actos del habla. Bueno, para dar inicio a este gran tema iniciaremos definiendo qué son las emisiones realizativas. Para Austin, las emisiones realizativas son enunciados que no solo informan, sino que realizan una acción al momento de ser pronunciados. En ensayos filosóficos, en el apartado de emisiones realizativas, Austin explica que estas emisiones no se evalúan como verdaderas o falsas, sino que dependen de su éxito o fracaso. Y esto está ligado al cumplimiento de ciertas reglas y convenciones sociales que mi compañera Camila explicará a mayor profundidad. Antes de formalizar esta teoría, Austin ya había reflexionado sobre cómo usamos el lenguaje en su ensayo Other Minds, 1946. Mientras él discutía cómo hablamos del conocimiento, afirmó que decir sé no es describir mi situación mental, sino que es dar garantías y asumir una responsabilidad. Con esto, Austin empieza a mostrar que al decir algo también estamos haciendo algo. Esa fue como la base de lo que más tarde llamaría actos de habla. Estas emisiones realizativas suelen incluir un verbo de acción, estar en primera persona, en presente y en voz activa, porque no describe lo que hacemos, sino lo que estamos haciendo en ese momento. Por ejemplo, cuando decimos te prometo, no describimos una promesa, sino que la estamos realizando. Pero, pues bueno, esto solo es una introducción general de los conceptos básicos que mis compañeras desarrollarán más a detalle. Ahora bien, para que una acción se realice, tienen que cumplir con dos reglas, que son las siguientes. Entonces, la primera regla es, la convención invocada debe existir y ser aceptada. Bueno, las personas que estén involucradas en la convención la tienen que aceptar y esta convención tiene que basarse en una social o lingüística que ya sea existente. Si hablamos de esta primera regla, un claro ejemplo es cuando un estudiante le dice a su amigo, te nombro el rey de la escuela. Este enunciado no tiene en realidad ningún efecto, porque no existe una convención oficial que permita a un estudiante nombrar cargos ni a nadie en general, por lo que este acto falla, es decir, se vuelve desafortunado. La segunda regla es circunstancias apropiadas. Austin dice que para que un enunciado realizativo sea válido, tienen que darse ciertas circunstancias o condiciones sociales. Y si hablamos de esta regla, un ejemplo en un caso hipotético es cuando en una boda alguien dice, los declaro marido y mujer. Si la persona que lo dice tiene autoridad, ya sea un sacerdote o un juez, el acto realizativo se cumplirá. Y también
si se está dando en un contexto adecuado y con los invitados de dicha boda. Basándonos en esto que acabo de decir, cuando las reglas no se cumplen, un autor que nos sirve para sustentar esto es García Carpintero. En el texto, las palabras, las ideas y las cosas. Bueno, él afirma, eh, basándose en el pensamiento de Austin, acerca de si se cumplen reglas o no, mencionando que ahora no se consideran verdaderas o falsas, sino lo que él dice es que las preferencias realizativas, a diferencia de las constatativas, no serían propiamente evaluables como verdaderas o falsas, ni por consiguiente sería su significado especificable en términos de sus condiciones de verdad, sino con categorías de un tipo completamente distinto, categorías tales como éxito o fracaso, propiedad o impropiedad, ejecución afortunada o desafortunada. Por otra parte, Austin también menciona los infortunios, que básicamente se generan si se rompen determinadas reglas, que son unas reglas muy simples. Bueno, hay diferentes tipos de infortunios, tales como una convención no aceptada, que puede ser un divorcio. La siguiente es una circunstancia imposible, que puede ser escoger a alguien que no juega o bueno, que no sabe las reglas de un juego. Em, la siguiente es objetos inapropiados, como nombrar cónsul a alguien que ya lo es. Y la siguiente es insinceridad. Y la última es abuso. Bueno, un ejemplo de la insinceridad, que es un tipo de infortunio, es cuando una pareja de novios se dice te amo, cuando en realidad no lo están sintiendo. Eso se considera un infortunio de insinceridad. Bueno, entonces yo voy a hablar de la noción de fuerza. Según el texto, la búsqueda del significado en la parte de emisiones realizativas. Entonces, Austin introduce esta noción de fuerza para señalar que decir algo es hacer algo, pero que con la fuerza con la que lo hacemos, eso da como una varianza según el contexto y la intención, luego de que se cumplan las reglas previamente mencionadas. Entonces, para citar, la cita dice así: y una cosa que sale a la luz cuando hacemos esto es que, además de la cuestión de que ha sido muy estudiada en el pasado, en el concerniente a lo que una determinada emisión significa, hay una cuestión ulterior distinta de esta concerniente, a la cual era la fuerza, por así llamarla, de la emisión. Entonces, en la página 429 del texto de la búsqueda de significado. Entonces, según Austin, no existe una única forma de fuerza, sino que para él es el componente del acto de habla que expresa la función ilocucionaria del enunciado. Si se está prometiendo, si se ordena, se afirma, etcétera, de lo que se van a enfatizar posteriormente. Más adelante se centrará un poco más en este concepto de función ilocucionaria como otro de los argumentos de Austin. La fuerza está relacionada con la actitud del hablante, las convenciones sociales que acompañan a ciertos verbos, como los que ya mencioné previamente, o pedir, ordenar, esos, y además la recepción del oyente con respecto al acto de habla emitido. ¿Esto cómo funciona? Podemos verlo con un ejemplo. Entonces, esta noción de fuerza puede ser, en un ejemplo, al decir te vas. Decirlo como forma de afirmación no va a ser igual o no va a ser lo mismo a decirlo como una orden. Tienen la misma forma gramatical, pero la fuerza del acto se presenta de forma distinta. O también podemos ver esto como cuando uno dice lo prometo. Es hacer la promesa, no la estás escribiendo, sino que se está realizando con esas palabras, se está realizando la acción de prometer algo con esas palabras.
Distinguimos así el acto locucionario y dentro de él los actos fonético, fático y rético, que posee significado, el acto ilocucionario, que posee una cierta fuerza al decir algo, y el acto perlocucionario, que consiste en lograr ciertos efectos por el hecho de decir algo. Con estas palabras, Austin nos da una nueva visión del lenguaje, que hablar no es solo emitir sonidos, hablar es actuar. En su teoría menciona los siguientes 3 actos que realizamos al hablar: el acto locucionario, el acto ilocucionario y el acto perlocucionario. Veamos la diferencia. Si usamos la frase "no lo digas" como ejemplo, el acto locucionario sería simplemente emitir una frase con sentido o, como lo dice Austin, que posee significado. Este acto incluye otros 3 niveles: el acto fonético, que es el de pronunciar los sonidos, el acto fático, el de usar la gramática correctamente, y el acto rético, el de expresar un significado reconocible. Volviendo a nuestro ejemplo, el acto ilocucionario sería lo que se hace al decirlo, o como lo define Austin, que posee una cierta fuerza al decirlo. Esto puede incluir el prometer, ordenar, amenazar o entre otros. En este caso, con nuestro ejemplo, se puede estar dando una orden, estar suplicando o haciendo una sugerencia. En cada uno de estos casos, la fuerza ilocucionaria cambia. En este nivel, lo que haces al hablar depende de tu intención. Y por último, el acto perlocucionario vendría siendo lo que logras con quien lo escucha, o según Austin, los efectos que logras por decir algo. Con nuestro ejemplo, puede que la persona guarde silencio, se asuste y se retracte, o se moleste y lo diga igual. Aquí lo importante no es lo que digo ni lo que intento, sino lo que consigo por decirlo. Una distinción que propone Austin para identificar verbos que designan actos ilocucionarios y perlocucionarios es la fórmula del al para el ilocucionario y la fórmula del porque para el perlocucionario. Utilicemos el ejemplo que propone Austin en el conversatorio 10 de su libro Cómo hacer cosas con palabras. Te voy a pegar un tiro. Si usamos la fórmula al, con este ejemplo tenemos que al decir que le pegaría un tiro lo estaba amenazando. Aquí el hablante realiza un acto convencional, una amenaza. No se trata de informar o de escribir, pues la amenaza ocurre al emitir la frase. Es un acto con una fuerza ilocucionaria y no se necesita que ocurra el efecto para que el acto tenga sentido. Por otro lado, si usamos la fórmula porque, tenemos que porque le dije que le iba a pegar un tiro, lo alarmé. Aquí el foco ya no está en la acción del hablante, sino en el efecto que causó en la otra persona. En este caso, el resultado fue que la persona se alarmó y ese efecto no hace parte del acto convencional de amenazar, sino que es una consecuencia psicológica de este. Con esto se puede entender un poco mejor esta distinción. Y ya para concluir, para terminar con esta explicación, las emisiones realizativas, de acuerdo a Austin, entonces son fundamentales para comprender cómo el lenguaje no solo describe acciones y cosas, sino que también actúa. Además, se plantea que antes de mirar el significado del enunciado, debe analizarse la fuerza con la que se enuncian y que la distinción entre enunciado y emisión realizativa desaparece y se elimina. Muchas gracias.